Buen día, ¿cómo están? Disculpen la demora, por unos minutitos hoy. Bueno, vamos a comenzar la clase. Espero que me estén escuchando. Si alguien quiere poner cámara para que vea que está vivo. Ahí me dijeron buen día, así que me deben estar escuchando. Bueno, ¿cómo les va? Ahí hay alguien que está poniendo cámara. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar hoy con la parte de derecho administrativo, ¿sí? El derecho administrativo, ahora cuando ustedes lo estudien, lo vean, ¿no es cierto? Van a ver que quizás sea un poquito más técnico el lenguaje en el derecho administrativo. ¿Qué queremos significar con esto? Que el derecho constitucional quizás sea más accesible o más simple a la hora de estudiar. El derecho administrativo ya tiene un poquito más de, digamos, vericuetos o cuestiones, pero no. Siempre hay una esencia que es la que uno descubre cuando estudia el tema, o sea que traten de tomarlo con paciencia y con amor. Quien estudia con paciencia y amor, ustedes se quieren tragar las cosas y aprobar nada más, pero bueno, yo lo que les quiero decir es esto, que traten de verlo con cierta calma. Todo se entiende, en definitiva, si se estudia. No hay nada que sea oscuro o secreto. Pero vamos a notar que no es, digamos, exactamente, no tiene quizás la simpleza, que tampoco la tiene, ¿no es cierto? Pero quizás el derecho constitucional sea más accesible, porque, claro, uno todos los días palpa un poco el derecho constitucional en la vida cotidiana, en cualquier noticia o cualquier actividad que la persona realice, en definitiva, de alguna forma se relaciona con el derecho constitucional porque implica el ejercicio de los derechos. Pero ahora vamos a ir a la parte del derecho administrativo, y en la unidad número 6 de derecho administrativo empieza hablando de la administración pública. ¿Qué sería la administración pública? ¿Qué comprende esto de la administración pública? Antes que nada vamos a dar un Profe. Sí, alguien me... Perdón. Alguien dijo si puede grabar la clase porque está sin internet. Ah, bueno. Sí, el tema es que después, sí, mi hija me prometió que me va a subir a un Bolivia. A ver, espérate, para grabar era acá. Bueno, a ver, grabar acá. Fácil, che. Después el tema que se la suba. Bueno, están todos de acuerdo que graben, ¿no es cierto? No vieron la intimidad de nadie. Total, están todos durmiendo. ¿Cuántos alumnos pusieron cámara? El resto están roncando todavía. Bueno, ahí me dicen que sí, bueno. Bueno, entonces estábamos diciendo de qué es la administración pública. Y a veces para ver un tema se va al origen de la palabra. Eso se llama la etimología de la palabra. Había un profesor de Derecho Constitucional que también era periodista, que creo que vive todavía. Mariano Grondona se llamaba. Él tenía un programa de periodismo y era muy fanático de la etimología, de ver la raíz de un vocablo, de dónde viene. Y administrar viene del latín, viene de ad, y la otra palabra es ministrare. O sea, administrar deriva de dos palabras en realidad del latín, que son ad y la otra es ministrare. ¿Qué quiere decir administrare? Administrare significa servir a. O sea, ustedes hoy al mediodía pueden decir, che, administrare una milanesa con unas buenas papas fritas y 2 huevos a caballo, ¿vieron? Eso es administrare. O sea que la administración, en definitiva, se trata de una tarea de servicio. La administración pública y todos los agentes que la conforman, que ya vamos a ver cómo
cómo se explica cómo un agente, cuando realiza un acto, habla como si fuera la administración pública realiza una tarea de servicio a toda la comunidad. Es el administrador, por ejemplo, se ve en múltiples actividades, esto que hablamos de servicio. Por ejemplo, cuando una persona fallece, y si deja muchos bienes a la persona, para nombrar a sus herederos se hace un trámite a través de un juicio, que en realidad les digo, vieron que nosotros en la unidad de Poder Judicial dijimos que el juicio implica un conflicto. O sea que para que exista juicio, siempre tiene que haber partes, dos o más personas que están con intereses contrapuestos. Si no, no hay juicio. Por eso en realidad les digo, y esto ahora lo estoy grabando, así que si me ven mis colegas abogados se van a enojar, si en una sucesión todos los herederos están de acuerdo, ya sea porque hay un solo heredero o porque los varios herederos ya saben qué quiere cada uno, en realidad, en ese caso concreto quizás no haría falta juicio y se podría hacer a través de un mero trámite, con participación de escribanos, por ejemplo, o un trámite administrativo. Si lo digo en el colegio de abogados me matan porque las sucesiones suelen ser una fuente importante de honorarios, porque los honorarios en la sucesión son en un porcentaje a los bienes que dejó el fallecido. No es, digamos, el parámetro que se toma para los honorarios en una sucesión, es un porcentaje, para que tengan una idea, más o menos podrá ser un 20% de lo que se llama el acervo hereditario, lo que dejó el fallecido, que se lo llama causante. Siempre que fallece una persona, para poder declarar quiénes son sus herederos, hay que hacer un juicio. ¿Y esto por qué? Porque incluso hasta se publican edictos llamando, nadie los lee, ¿quién va a leer? Yo cuando entro al tribunal, como los edictos se fijan en una pared, los leo porque uno nunca sabe, porque ahí están llamando a ver si hay otros herederos. Se llama a los herederos de Mengano a que concurran a tal juzgado donde se sigue la sucesión de tal. ¿Cómo llegamos a lo de la sucesión? Por los administradores. Cuando una persona fallece y deja muchos bienes, se le puede nombrar un administrador de esos bienes provisorio mientras se determina quiénes son los herederos. Y ese administrador realiza una tarea de servicio. Realiza, por ejemplo, supónganse que el causante dejó 10 edificios. ¿Qué sucesión esa? 10 edificios con 15 departamentos cada edificio, una sucesión para pararse por gran tiempo, si te agarra esa sucesión. Y entonces están todos los departamentos alquilados, mientras se sustancia la sucesión, se necesita alguien que justamente administre los alquileres, que cobre los cánones locativos, que mire el tema de los tributos. Claro, el albacea, sí, el albacea es, a veces en los testamentos, se nombra una persona que justamente cumpla las voluntades del causante, que verifique que se cumplen las voluntades del causante. Ese sería el albacea, porque les digo, el testamento, y esto, bueno, nos va un poco la clase, pero por si algún día les interesa hacer un testamento, qué tema, ¿no? Pero ahora que anda el coronavirus, el testamento se puede hacer ante escribano, y entonces lo guarda el escribano, o también hay uno que se llama hológrafo. El hológrafo es de puño y letra del causante, fechado y firmado. Y el hológrafo generalmente, que es económico, porque lo hace sin intervención de escribano, suele dárselo al beneficiario, del causante. ¿Quién lo va a cuidar mejor que el que nombra heredero? Sí, ¿no? El tema sucesorio suele ser con mucho estrépito, ni se imaginan el día que se abren los testamentos, ¿no es cierto? Ya sea ante escribano o aparece el beneficiario, los líos se suelen armar en las familias, porque vieron que hay ciertos herederos forzosos y otros que no lo son. En la familia, siempre en algunas familias puede haber un tío rico, una tía rica, y están todos solteros, y dice, ¿a quién le dejará? Una cosa de loco, bueno. Entonces, como les decía, por ejemplo, en una sucesión se puede nombrar a un administrador provisorio. Por ejemplo, ustedes cuando se reciban, si estudian contador,
No sé si el licenciado en administración también puede, pero el contador seguro se puede anotar en una lista en el tribunal cuando se recibe y eventualmente pueden salir sorteados como administradores para sucesiones o también como peritos en un juicio. Esa es un área que pueden realizar los contadores, que pueden ejercer. Bueno, y esta administración, ¿no es cierto? Esa sería, digamos, la idea, viendo la etimología, una tarea de servicio, y viéndolo ya desde el plano de vista jurídico, a la administración pública se la puede definir desde dos puntos de vista. Un criterio para decir qué es la administración pública es el criterio llamado subjetivo. ¿Por qué se llama subjetivo? Porque parte del sujeto que realiza la actividad. ¿Se entiende? O sea, este criterio se llama subjetivo porque se basa en la persona que actúa. Entonces, desde una óptica subjetiva, no hay duda de que la administración pública, o también llamada función administrativa, se pueden tomar como sinónimos, la realiza desde el criterio subjetivo, partiendo de un criterio de ver qué sujeto realiza la administración, de los tres poderes que ya vimos, el poder ejecutivo. No hay dudas de que lo que sería la labor que desarrolla la administración pública, desde una concepción subjetiva, la desarrolla el Poder Ejecutivo. Ahora bien, toda la labor del Poder Ejecutivo se puede enrolar en función administrativa. Todas las tareas que realiza el Poder Ejecutivo son función administrativa. Para algunos autores sí. Para algunos autores, dentro de la concepción subjetiva, todo lo que hace el Poder Ejecutivo es función administrativa. Y es que si se toma que es como brindar un servicio, supuestamente todo lo estatal en realidad está tratando de satisfacer el interés común, o sea que por ahí se podría tomar como que sí. ¿O no? Exactamente. Pero, otra parte, vieron que en la doctrina hay muchos estudiosos y a veces siempre con fundamentos, ¿no? Guitarreando pueden llegar a discutir, ¿no es cierto? Otro sector dice, en realidad, solamente el Poder Ejecutivo realiza una función administrativa cuando dicta un acto administrativo. El acto administrativo es como el meollo del tema del derecho administrativo. Es tan importante que nosotros lo vamos a estudiar en toda una unidad al acto administrativo. Entonces, ¿qué es la administración pública o función administrativa? En un criterio subjetivo, parte de la base, como lo dice el nombre, viene de sujeto. ¿De qué sujeto realiza la actividad? De los tres poderes del Estado, no hay duda de que el Poder Ejecutivo es el que realiza función administrativa. Para algunos autores, siempre toda la actividad del Poder Ejecutivo es función administrativa. Y para otros dicen no, en realidad es una parte de lo que realiza el Poder Ejecutivo. ¿Cuándo es función administrativa? Cuando dicta lo que se llama un acto administrativo. Nosotros ya vamos a ver en la bolilla de acto administrativo que la función administrativa puede dictar otros actos también. Lo vamos a ver en el punto 1 de acto administrativo. ¿Sí? Nada más a título de ejemplo les digo, el acto administrativo como tal siempre produce efectos afuera de la administración. Una de las características esenciales de todo acto administrativo es que produzca efectos jurídicos por afuera de la administración, que traspase el ámbito de la administración. Y hay ciertos actos, por ejemplo, que no tienen efectos a otros, a terceros, se dice. Por ejemplo, supónganse una circular en una oficina que dice, todos vamos a usar virome negra. En esta repartición, supónganse que el jefe de la repartición, ya vamos a ver que en la administración hay jerarquía, le ordena a todos sus empleados de su oficina, por ejemplo, argumenta que es más difícil que alguien pueda falsificar una firma. O dicho de otra forma, que si es virome negra es más fácil con una pericial verificar que no es verdadera la firma. ¿Sí? Y por esa razón decide que se utilice una virome negra. ¿Es
siempre los actos, ese acto no trasciende, porque es adentro de la oficina, no produce efectos afuera. Ese se llama acto de administración, por ejemplo, no se llama acto administrativo, ya lo vamos a ver en la bolilla de administrativo. Pero entonces, la concepción subjetiva, como lo dice el nombre, se basa en el sujeto que realiza la actividad. De los tres poderes, el que realiza función administrativa es el poder ejecutivo. Para algunos, toda la labor del ejecutivo es función administrativa, y para otros autores, solamente cuando emite el llamado acto administrativo, que ya vamos a ver. Pero hay otra concepción de la administración pública. Otra postura, en vez de basarse en el sujeto que realiza la actividad, se basa en la actividad en sí misma. ¿Me entiende? Esta postura, la postura llamada material o sustancial, en vez de analizar qué sujeto realiza la actividad, estudia la actividad en sí misma. Estudia cuáles son las características esenciales de esa actividad. Indaga lo que se suele llamar en el derecho la naturaleza jurídica de un instituto. ¿Qué sería la naturaleza jurídica? Parece que estuviéramos hablando de la selva o de las plantas. La naturaleza jurídica implica estudiar cuáles son las características indubitables o que presenta siempre un tema, un instituto jurídico, y que justamente hacen a la esencia de ese tema. Entonces, la concepción material, analizando qué es la función administrativa en sí misma, no de qué sujeto emana, llega a la conclusión y dice que la función administrativa es una actividad concreta, dice que es práctica, permanente, dice que es a veces espontánea y que tiende a satisfacer las necesidades del grupo social y de los individuos que lo componen. Todo este concepto que damos sería la versión o la postura que define desde un criterio material o sustancial qué es la función administrativa. Fíjense que habla de una actividad concreta. ¿Por qué concreta? Porque siempre es concreta y práctica porque se traduce en servicios o en actos. Vamos a ver, por ejemplo, después una unidad y un tema muy en danza hoy día, los llamados servicios públicos. Hay ciertas actividades que tienden a satisfacer el interés general de tal forma que el poder decide caratularlo como servicios públicos. Y eso vamos a ver qué implicancias tienen esa actividad. ¿Sí? Son actividades, como decíamos, concretas, prácticas, permanentes. ¿Por qué permanente? Porque no tiene receso. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene sus recesos. Hablamos siempre de tiempos normales, ¿no es cierto? No de interrupciones por cuestiones atinentes a la salud pública, como ahora. Pero, por ejemplo, el tribunal tiene recesos en los cuales solamente se pueden presentar temas de urgencia. Esos recesos se suelen denominar las ferias judiciales. Yo cuando era chica decían feria judicial, pensaba que afuera del tribunal venían pollos y huevos. Fíjense mi idea de feria que era. No, son las vacaciones del tribunal. Y en esas vacaciones no es que no se pueda hacer nada. Si se comete un homicidio no van a decir, no, mirá, no vamos a investigar, no vamos a ver elementos de prueba que quedaron en la escena del crimen porque estamos en feria. No, ciertas actividades siguen, pero excepcionales. En el Poder Judicial tenemos la feria. En el Poder Legislativo, como ya hemos estudiado, existen sesiones ordinarias y después también existen de prórroga, existen extraordinarias, pero hay épocas en las cuales el Poder Legislativo no trabaja. Bueno, hay que ver cómo trabaja cuando trabaja, pero bueno. En cambio, la
la función administrativa es permanente, no tiene recesos. Sin perjuicio del cual les comento que si bien es cierto que es permanente, muchas provincias, sobre todo, y la nación también a veces, en enero, suelen determinar un cierto receso de la actividad administrativa. No total. No se suspenden los plazos en sede administrativa, generalmente. Nosotros ya vamos a ver en otra bolilla que para demandar al Estado no es como el caso de un particular. Para poder demandar al Estado, primero hay que agotar lo que se llama una vía administrativa. Si yo quiero demandar al Estado, no puedo interponer la demanda directamente. Primero tengo que agotar todo un procedimiento que se sustancia en sede administrativa. Y generalmente en enero no se suspenden los plazos de ese procedimiento. Uno va a ir, a mí me ha tocado ir en enero a Santa Fe, a Gobernación, a interponer un escrito y de todo el edificio de Gobernación gigante había una sola oficina que estaba recepcionando escritos, porque el resto está en receso. Pero la actividad administrativa en principio es permanente. Y vieron que dijimos a veces espontánea. ¿Por qué? Porque incluso, como la función administrativa satisface intereses de todos, puede incluso actuar aun cuando el particular no se lo pida, sin que se lo pida. El ejemplo típico que se da de actividad administrativa espontánea se da con los bomberos. Supónganse que un bombero ve que hay un incendio, no va a decir vamos a esperar a que nos llamen. No, va a ir corriendo a preparar todo para intentar apagar el fuego. Con esto lo que queremos significar es que también puede, en algunos casos, la función administrativa desempeñarse sin que sea pedido de parte. Otro caso es cuando se descubre que un agente ha cometido una irregularidad y se le inicia un sumario, sin que sea a pedido de alguien. Entonces, en la concepción material, dijimos que la función administrativa es una actividad concreta, práctica, a veces espontánea, es permanente, y tiende a satisfacer las necesidades del grupo social y de los individuos que componen ese grupo. Fíjense que si nosotros tomamos este concepto, este último material o sustancial, este criterio, podemos llegar a la conclusión que entonces, y esto estudiémoslo bien, con cuidado, no solamente realiza función administrativa el Poder Ejecutivo, sino que también el Poder Legislativo y el Poder Judicial, siempre que se den estas características esenciales que dijimos, pueden realizar función administrativa. ¿Entienden lo que acabo de decir? En la concepción subjetiva, solamente realiza función administrativa el Poder Ejecutivo. Pero en esta concepción material o sustancial, cabe la posibilidad de que realicen función administrativa materialmente hablando, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial. Por ejemplo, vamos a ejemplos concretos para entenderlo. Nosotros sabemos que, ya lo vimos, la función judicial consiste en resolver conflictos aplicando el derecho, diciéndolo así, sucinto. El juez como tercero, imparcial, imparcial e independiente, resuelve conflictos de intereses aplicando lo que prescribe el ordenamiento jurídico. Eso hace el juez. Entonces, si por ejemplo el tribunal celebra un contrato para que pinten el edificio del tribunal, eso materialmente hablando no es una función judicial, sino administrativa. Ahí no están resolviendo un conflicto, están celebrando un contrato para que pinten el edificio del tribunal. Por ejemplo, en Rosario, hace un año creo, en enero se cayó de todo un piso, se cayó un techo. Discúlpenme, esto es bien en vivo. A ver quién. Hola. Hola. Sí.
Estoy dando una clase justo, ¿me puede llamar en 2 horas más o menos? Bueno, gracias, hasta luego, hasta luego. Bueno, debía ser un acreedor, así que vino bien. Debe ser. Bueno, entonces, estábamos diciendo que materialmente hablando, ¿no es cierto? Si el tribunal celebra ese contrato para pintar el edificio, no es función administrativa, no es función judicial, perdón, es función administrativa. Encaja dentro del concepto sustancial de la función administrativa. ¿Sí? El Congreso. Supónganse que el Congreso, otro ejemplo típico que se da es cuando el Congreso compra libros para su biblioteca. El otro día en un programa la estaba mostrando la biblioteca del Congreso. Yo que siempre digo, si alguna vez van a Buenos Aires y van al Congreso, pueden entrar a conocer la biblioteca del Congreso, que es una cosa divina, como su construcción, todo el mobiliario y la cantidad de libros que tiene. Van a poder ver que tiene muchos libros de administrativo y de constitucional que se nota que nadie lee. Los legisladores, yo me imaginaba una biblioteca llena de legisladores con sus asesores estudiando, viendo si sus proyectos de ley son constitucionales. No hay un alma en la biblioteca, no estudian una goma, así nos va con las leyes, los proyectos de ley. Bueno, ese ruido es la cátedra le puse este ruido para saber que estamos preparando un examen para el sábado y por eso, bueno. Entonces, no lo silencio, ¿por qué? Porque como es de la cátedra puede ser algo urgente. Entonces estábamos diciendo. Profe, sí. Antes de seguir, ¿puede repetir los elementos esenciales? O sea, lo que... ¿Cómo lo digo? En la concepción material, los elementos. Sí. También me preguntan del juez. Sí, el juez siempre tiene que ser tercero. El juez, para, digamos, recalcar la idea de tercero, se dice que tiene que ser imparcial e independiente. Imparcial, con M, antes de la P, vieron por las reglas de ortografía. Imparcial quiere decir que no es parte. Imparcial quiere decir que no tiene ningún interés de que gane o pierda una parte. Independiente, que no recibe ninguna orden, ninguna injerencia de nadie. O sea, el juez falla según su saber y entender. Por eso, si se da esto de imparcial, independiente, realmente es juez. Si no, es una parodia de juicio, no hay duda. Respecto de la función administrativa, en la concepción material, se están saludando todos porque es el día del profesor, che. Mirá vos. Bueno. Feliz día, profe. Gracias. Tenían que saludarme todos para probar, ¿viste? Ahora van a poner el audio. Ahora escriben todo, qué bárbaro, cuántos saludos que recibo. En la cátedra yo pensé que era algo de trabajo, no, se están saludando todos. Ay, Dios mío, qué bárbaro, nos saludamos entre nosotros. Bueno, gracias por los saludos. Bueno. Entonces les digo, para mí hay un solo día que es el del maestro, ¿vieron? Esto del día del profesor, el día así, somos todos maestros en definitiva. No dejamos de tener alma de vocación de docente, ¿vieron? Pero bueno, cada día después te ponen el feriado, ¿viste? El maestro, el profesor, y tenés varios días que no trabajaba. Bueno, entonces estábamos con el tema de la función administrativa, decíamos que en su concepción material, en vez de indagar sobre el sujeto que realiza la actividad, que eso es la que hace la subjetiva, o también llamada orgánica la subjetiva. Vamos a ver por qué. Porque en vez de sujeto se suele hablar de órgano en derecho administrativo. La material dice, indaguemos qué hace que la función administrativa sea lo que es y no otra cosa. Porque en definitiva eso es la esencia, ver lo que es algo y no otra cosa. Y dicen, la verdad que es una actividad concreta, práctica, es permanente, incluso a veces es espontánea, y tiende a satisfacer las necesidades de la comunidad y de los individuos que lo integran. En realidad, les digo, siempre todo el derecho público está imbuido de la idea del interés común, del interés público, o también llamado bien común. Lo que va a caracterizar al derecho público es eso,
Es un tema que después, bueno, tiene su relación incluso con la filosofía y hasta con las ideas políticas que se tengan. No hay duda de que las ideas políticas van a influir en qué es ese interés público. ¿Entiendes? Por ejemplo, para algunos, interés público será proteger la salubridad y la seguridad de todos los habitantes. Nada más que eso. Para otros, tiene que ser mucho más. De ahí depende que existan numerosos servicios públicos y que incluso existan las llamadas empresas públicas. Depende de qué concepción tengamos de qué abarca ese interés público. Y no hay duda que, en definitiva, la norma jurídica tiene siempre un trasfondo ideológico. Nuestra Constitución Nacional de 1853, la de 1853, responde a una idea que es el liberalismo. Hoy día bastardeado, y vieron que hay mucha gente que habla del neoliberalismo. Dicen, en la época de Menem no hubo neoliberalismo, en la época de Macri hubo neoliberalismo. Y les digo, en mi humilde criterio, no existe el neoliberalismo. Cuando le ponen el neo, eso demuestra que no saben ni lo que es el liberalismo. Pero volviendo a lo que nos atañe hoy, la concepción material, en vez de ver el sujeto, ve las características de la actividad. Si esa actividad tiene ciertas características, es función administrativa. Entonces, ¿cuál es el corolario? ¿Qué conclusión? Y que siempre que se den esas características, emane del poder que emane, será función administrativa. ¿Se entiende? Emane del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, va a ser función administrativa. Por ejemplo, cuando en el tribunal contratan los empleados del tribunal, no estoy hablando de los jueces, que eso es otra cosa, harina de otro costal que ya vimos cómo se nombran. Dicho sea de paso, ayer hubo una votación en Cámara de Senadores respecto a unos jueces. Los empleados del tribunal, los secretarios, los empleados administrativos del tribunal, nombrar un secretario, nombrar un empleado, nombrar un personal de maestranza, una ordenanza. Eso implica una labor que materialmente hablando es administrativa. Espero que se entienda entonces. El marco de aplicación del derecho administrativo se amplía en la concepción material. ¿Por qué? Porque en la concepción material no se reduce al Poder Ejecutivo, sino que también ciertas actividades que realizan el Poder Legislativo y el Poder Judicial son también función administrativa. Encuadran materialmente hablando dentro de lo que es la función administrativa. Díganme si entienden, porque es un tema un poquito, digamos, que hay que estudiarlo, porque si uno lo ve a simple vista, uno diría, ¿pero cómo? ¿Me está diciendo que el Poder Legislativo realiza función administrativa? Y cuando construyen un edificio del Congreso, por ejemplo, el Congreso tiene un edificio anexo en Buenos Aires, que es una cosa de loco, con semejante Congreso. No sé si ustedes alguna vez conocen el Congreso de Buenos Aires, fueron a ver el Congreso. Bueno, el Congreso de un edificio, ahí David dice que sí, enorme, incluso ahora hicieron ya hace varios años, que si uno va por Puerto Madero, desde Puerto Madero lo que se ve es la Casa de Gobierno, hicieron una explanada y se ve la Casa Rosada. Pero el Congreso, les digo, es un edificio enorme, y sin embargo, uno da la vuelta y se encuentra con uno negro todo despejado, mucho más moderno, pero enorme también. Y claro, porque cada legislador no sé cuántos asesores tiene. Entonces se necesita mucho lugar para toda esa gente que está haciendo tantas leyes para el bien del pueblo. Bueno, entonces, espero que se haya entendido la diferencia entre el derecho administrativo, la función administrativa en su concepción subjetiva y material. Cualquier cosa me preguntan, no duden en preguntar, porque no hay que tener duda y no hay que tener vergüenza.
Hay que sacarse la vergüenza y preguntar las cosas, no va a ser que después justo en el examen toque eso y uno diga, oh, no lo vi, no lo entendí bien. Mi hija Olivia tiene vergüenza en matemática y después tenemos que estar repasando, che, yo ya no me acuerdo de nada, ir a los libros, todo, porque no le quiere preguntar en la clase. Le digo, preguntar si para eso está la clase. Y están todos en silencio, me dicen, no quiero. No, le digo, vos le tenés que sacar jugo a la clase, aprovechar. Y qué mejor que una pregunta que uno diga, ¡fua! Porque les digo eso que dicen que todo está hecho, que todo está, que hay gente más gris. Qué mejor que una pregunta que uno quede ahí hackeado y diga, vos sabés que ese tema, vamos a estudiarlo, una cosa interesante para estudiar. Bueno, y entonces, viendo esto, vamos a ver qué es el derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? Que es justo esta parte que nos lleva varias bolillas y que ustedes digan, ¿para qué existe esta porquería? ¿No es cierto? Eso deben decir en el fondo. ¿Para qué inventaron todo el derecho administrativo? El derecho administrativo, podemos decir que es el conjunto de normas y principios de derecho público interno que regulan estas normas y principios. Y regulan todo lo que es la administración pública o la función administrativa. Van a regular sus competencias, las competencias de esta función, y van a regular también, aparte de todo lo que es la organización de la función administrativa o de la administración pública, van a regular todas las relaciones que se pueden dar entre los particulares y la administración, que son múltiples, y también otro tipo de relaciones que se llaman las interorgánicas y las interadministrativas. Relaciones interorgánicas, ahora vamos a ver qué son, interorgánicas y relaciones interadministrativas. Entonces, podemos decir que es un conjunto de principios, dijimos, de derecho público interno, normas y principios. ¿Por qué de derecho público interno? Nosotros ya vimos al principio de la materia que el derecho público, en realidad el derecho es todo uno, pero para su estudio se lo divide como en ramas para hacer más accesible su estudio. Y una de las primeras ramas en las que se divide el derecho es entre público y privado. Y existen distintos criterios a veces para diferenciar estas dos ramas, pero no hay dudas de que en lo que es el derecho público siempre vamos a encontrar una relación de subordinación. ¿Por qué? Y porque en el derecho público el Estado ejerce uno de sus elementos esenciales, que es el poder. Cuando hay derecho público hay normas imperativas, se suelen llamar de orden público, normas que no se pueden dejar de lado. Eso es el derecho público. Ahora te digo las relaciones interorgánicas e interadministrativas. Ahora las vamos a explicar. Pero volviendo a lo del derecho público. El derecho público implica subordinación. Y ahí vemos el poder del Estado. El poder como fuerza. Por ejemplo, vieron ayer que se dictaron estas circulares, no sé cómo son estas normas que estuve leyendo, que dicen, bueno, usted puede comprar por mes $200, más no puede, y si usted gasta con tarjeta y la compra es en dólares, se le toma como parte de esos $200 a cuenta, y todo eso es imperativo, implica poder del Estado. Yo no puedo salir y decir en la calle, mira, yo quiero comprar en vez de $200, $2.000. Eso es, ahí ven lo que es el poder. Entonces, derecho público interno, ¿por qué? Y porque se ejerce dentro del territorio, dentro del territorio del Estado. Y decíamos que lo que regula es la organización y el funcionamiento de la administración pública. A lo largo de estas bolillas vamos a estudiar eso nosotros. Y ustedes el día de mañana como profesionales, estos temas que vamos a dar ahora, les van a ser de gran utilidad. Les digo porque muchos lo van a ver muy aburrido, incluso les digo más, los abogados de derecho administrativo lo dan en el último año y a casi nadie le gusta la rama, es una rama que no gusta. Por eso es bueno ejercerla, porque no hay muchos abogados que se dediquen al derecho administrativo.
Vieron que les dije que para demandar al Estado primero hay que agotar una vía previa. La mayoría no, como no se especializan, no sabe agotar esa vía. Entonces, si son pocos los que se dedican a eso, un abogado cuando le toca un tema de esto, se lo manda a uno especializado. Y ahí hay una rama no muy explotada. Por ejemplo, una derivación del derecho administrativo es el derecho tributario. Tema que seguro que les va a interesar más. El derecho tributario nace del derecho administrativo. Decíamos entonces que regula las relaciones interorgánicas y las relaciones interadministrativas. Las interorgánicas son las que se entablan entre personas públicas, dos personas públicas. Por ejemplo, supónganse, se celebra un contrato entre la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral, que es otra universidad. Se celebra un contrato para permitir unas clases abiertas entre alumnos de las dos universidades, o un tour de los alumnos, bueno, no se puede hacer presencial, para visitar la otra universidad. Ahí tenemos una relación entre sujetos o personas jurídicas. Acuérdense que personas jurídicas es todo ente que puede adquirir derechos y obligaciones jurídicas independientes. Las llamadas interadministrativas, se entablan entre dos órganos de un mismo sujeto. Dos órganos, por ejemplo, supónganse, hablamos de órganos, y ya vamos a estudiar por qué, en la bolilla siguiente creo que está, porque para poder explicar cómo un acto que realiza una persona humana se le atribuye a un ente, se usa una teoría que se llama del órgano. Ya lo vamos a ver. No sé si me entienden, pero, por ejemplo, el profesor pone la nota, ¿no es cierto?, en el acta. El profesor, persona humana. Y en realidad la nota la expide la facultad. El título, que yo lo tengo ahí atrás. El título, no sé si se ve. El título, que uno tan contenta el día que llega el título, uno no lo puede creer, una alegría. Yo me acuerdo que yo me recibí, por 3 meses soñaba que me faltaba una materia. Uno queda media. Después de la carrera, no los quiero asustar, pero bueno, la carrera lleva su esfuerzo. El título lo firma el rector, pero lo expide la universidad. Me acuerdo que tenía una tía, mi querida tía Carmen, creo que alguna vez se la nombré ya o todavía no. No, la suelo nombrar mucho en administrativo, doy algunos ejemplos, que en paz descanse. Mi tía, ella era médica y tenía el título, y en el título está el año de nacimiento de la persona que se recibió, y ahí en el año le había puesto una escarapela en el vidrio, ¿entienden? Así no se veía la edad de mi tía. Murió muy, muy longeva, en general de parte de mi mamá. Ahora tengo mi mamá que está ahí, por eso a veces tengo miedo que tosa, porque en realidad hay una separación y está durmiendo mi mamá, tiene 96, está bárbara, está mejor que yo mi mamá, hace bicicleta fija, una cosa de loco. No se imagina cómo le gusta hablar de política, pega unos gritos, sobre todo cuando ve ciertas personas en la tele, grita como una loca, Dios mío. Imperativo quiere decir acto de poder, quiere decir que no se puede dejar de lado por las partes, ¿entendés? Que es una ley que las partes no la pueden, acordar otra cosa. Por ejemplo, supónganse, hasta hace unos años, el régimen de bienes de un matrimonio era imperativo. O sea que una sociedad conyugal se tenía que regir por lo que decía la ley. Con la última reforma es posible que las partes se pongan de acuerdo sobre su régimen de bienes, y lo establecen, van a un escribano, supónganse, y dicen, bueno, lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Ahí hay una prueba de amor total cuando le dice que le firme eso. Entonces, ahí deja de ser imperativo. Bueno, estábamos con Queche, con las relaciones interadministrativas. Decíamos, por ejemplo, que se celebren acuerdos o que exista una relación entre organismos de una misma persona pública.
Es como vieron la relación en el cuerpo, entre estómago e intestino. Supónganse que uno se come algo que le gusta y se come mucho, sanguchitos de jamón y queso crudo que me gusta, y le doy, digo, otro más, son chiquititos, y los riego con una buena cerveza, y después digo, bueno, ahora vamos al helado, y después a la noche siento que estómago, hígado empiezan a hacer ruidos raros, Vieron, nada peor que los peditos, qué cosa, Encima a mi marido le gustan las verduras al vapor, dejate de joder. Con la verdura al vapor, ¿sabes qué? Cuando voy a la cama, veo mío una nube de pelo, igual. Entonces, esas son las relaciones entre organismos de un mismo sujeto. Lo mismo ocurre en una persona jurídica. Por ejemplo, técnicamente hablando, a la decana, a la señora decana, le podemos decir órgano, técnicamente, no la van a comprar. La encuentran por ahí y le dicen, hola, órgano, voy a decir, ¿qué le pasó? Así como existe el órgano decana, existe el órgano consejo directivo. Vieron que en la facultad hay distintos órganos, no sé si lo han visto. Algunas cosas son de competencia de la decana. Por ejemplo, cuando se cambia un plan de estudios, que eso de vez en cuando pasa, y suele ser bastante problemático, porque ahí hay todo un cambio y hay que adaptarse, eso lo decide el consejo directivo. Incluso hay elecciones para elegir a los consejeros. Hay todo un sistema para que funcione la facultad. Bueno, la relación entre órgano decana, lo estamos hablando en sentido técnico, órgano decana, órgano consejo directivo, sería una de estas relaciones, ¿sí? Es decir, puede haber relaciones entre personas jurídicas distintas, o también podemos hablar de relaciones dentro de una misma persona. A veces esas relaciones son ríspidas, a veces pasa que un decano quiere hacer una reunión de consejo, pero el consejo, como no quiere aprobar algo, o está en desacuerdo, no da quórum, esas relaciones a veces son ríspidas. Y en realidad... Profe, Sí. en el apunte está al revés. ¿Cómo En dice? el apunte dice de las Las llamadas interadministrativas. relaciones interorgánicas son aquellas que tienen lugar. ¿Cómo? Decime, a ver, así lo anoteo. Dice que las interorgánicas son aquellas que tienen lugar entre dos o más organismos o reparticiones administrativas de una misma persona jurídica pública. Sí. Las interorgánicas. Claro. Y las administrativas entre sujetos independientes. Es así, si lo dije, perdónenme si lo dije al revés, lo dije mal yo. Mil disculpas, sí. Las interadministrativas son entre sujetos independientes, sujetos públicos independientes, sí. Y las interorgánicas entre organismos de una misma persona. Lo estaba diciendo al revés, recapitulamos. Después, en la grabación lo voy a cortar. Bueno, en realidad, claro, es así el tema. Y esto tomado de Marienhoff. Las interadministrativas, porque en realidad les digo, los nombres pueden dar lugar a veces a confusión, porque uno dice interorgánica y parece que fueran de órgano, pero en realidad interorgánica deriva de organismo. ¿Sí? Entonces, las interadministrativas, espérate que lo estoy anotando para... Está bien el apunte, como estás diciendo vos. Las interadministrativas son las que se entablan entre sujetos públicos independientes, entre personas jurídicas públicas distintas. ¿Sí? El ejemplo que les daba del contrato entre UNR y otra universidad o otro ente, supónganse un Instituto Nacional de Tecnología, una cosa así, eso es entre dos sujetos públicos distintos, entre dos personas distintas, y eso es interadministrativo. Interorgánico entre dos organismos de una misma persona. ¿Se entendió? Ahí me preguntaban otra cosa, yo vi. Sí, perfecto. Bueno, gracias por ver, porque estaba diciéndolo al revés, un error grave, ahí ya me hubieran bochado, che. A ver. Sí, imperativo. No puedo respirar. Bueno, alguien se está viendo, dice, bueno. Sí, ríanse, pero le estaba diciendo mal lo de interadministrativa e interorgánica. Ustedes, por las dudas, siempre lean el resumen, no más así que esté media tirada, porque con el Alzheimer, a cierta edad uno empieza a hablar pavada, y mirá si después dicen, no, esto lo dijo la profesora, y le dicen, no, pero eso es una guasada, y los bochan, me van a querer matar. Encima van a tener la grabación, me van a poder hacer un juicio por mala praxis de clase. Qué lío que voy a tener. Bueno,
Entonces estábamos con el derecho administrativo, que es todo eso. Todo eso lo vamos a ver en estas polillas. Y vamos a la fuente. Dice carácter local. ¿Qué significa carácter local del derecho administrativo? Acá dice concepto, carácter local. Esto de local es como cuando jugamos acá en el Parque Independencia. Ahí local. No sé si se entiende la idea de qué club queremos. Llevamos en el corazón. Una amiga mía que trota me dice, me fui a trotar por el Parque Helado. Me carga la desgraciada. Dios mío, qué cosa entre Central y Ñuble hay siempre una gran división y competencia. Habría que ver cuántas veces salieron campeones y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo a qué es el carácter local del derecho administrativo, el carácter local es sinónimo de provincial. Sinónimo de provincial. ¿Qué quiere decir esto? Y ¿se acuerdan que nosotros ya hemos visto en la parte constitucional que en realidad se relaciona, y cuanto mejor se estudia constitucional, más fácil estudiar administrativo? Nuestra forma de Estado es federal. ¿Qué quiere decir federal? Federal implica que hay una descentralización territorial del poder, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en nuestro sistema tenemos ciertas cuestiones, ciertos temas que las provincias no le delegaron a la nación. No es a la inversa. O sea, en realidad la nación tiene más poder político que las provincias. Pero el poder originario lo tenían las provincias, que resistían a la nación y decidieron qué le dan, qué le transfieren, qué le delegan. Para decirlo en el sentido bien técnico, es delegan. Todas las materias que no le delegaron a la nación, la conservan. Y dentro de esas materias que no le han delegado, se encuentra el derecho administrativo. Es decir, que en principio, todo el tema del derecho administrativo, todo ese concepto que dijimos recién, en principio le corresponde a las provincias. En principio. ¿Por qué? Porque a veces le puede corresponder a la nación. Excepcionalmente, la regla general es que todo el derecho administrativo es propio de las provincias. Por ejemplo, las reglamentaciones para proteger la salud le corresponden a las provincias. Excepcionalmente le corresponde a la nación cuando ya la epidemia o el problema traspasa el ámbito de una provincia. Si, por ejemplo, vayamos al caso concreto que vemos ahora, el coronavirus. El coronavirus se extendiera en una sola provincia, solamente ella debería reglamentar los derechos para proteger la salud de los habitantes de esa provincia. Porque, en principio, todo el derecho administrativo es de carácter local, en el sentido de provincial, porque las provincias no lo delegaron en la nación. Pero siempre que esté en juego el interés nacional, por ejemplo, ya sea, supónganse, por ejemplo, que se quiere hacer una ruta que pasa por varias provincias. Ahí hay que hacer aplicar un instituto que se llama la expropiación. O sea, es necesario que una porción de bienes de dominio privado se pueda tomar para materializar esa ruta. Y ahí va a intervenir el Estado Nacional. Ahí vemos que el derecho administrativo deja de tener carácter provincial para tomar una dimensión nacional. Entonces, ¿qué significa carácter local? Significa que es provincial, pero que admite sus excepciones cuando el interés en juego de los que protege el derecho administrativo traspasan el ámbito de una provincia. ¿Sí? ¿Y qué tenemos después? Acá tenemos las fuentes del derecho administrativo. Bueno, en realidad les digo, todas estas fuentes que vamos a nombrar ya las hemos estudiado en la parte de constitucional, o sea que nos vamos a remitir
básicamente a todo lo que vimos al estudiar estos temas en constitucional. No hay duda de que la fuente principal del derecho administrativo, la fuente, digamos, primigenia, es la Constitución Nacional. ¿Y por qué? Imagínense que si decimos que en una concepción subjetiva, la función administrativa la realiza el Poder Ejecutivo, y nosotros sabemos que en la Constitución se estructuran los poderes, porque justamente la Constitución tiene una parte que se llama orgánica. ¿Y por qué se llama así? Porque viene de órgano. Igual que la dogmática, el otro día me preguntaban por qué la parte de declaraciones de derechos y garantías se suele denominar dogmática. Porque viene de la palabra dogma, es como fe, es como la esencia del sistema. La esencia del sistema constitucional en Argentina. La parte orgánica, decíamos, la parte orgánica estructura los poderes. Y si la función administrativa la realiza el Poder Ejecutivo, entonces no hay duda de que es muy importante, ¿no es cierto?, estudiar esto, estudiar la estructura del Poder Ejecutivo, se relaciona íntimamente con la función administrativa. Y acuérdense que en la última reforma, en 1994, deben estar acá como fuente también, para que esté más perdida, acá está, se han incorporado ciertos tratados con la jerarquía de la Constitución. ¿Se acuerdan? Los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. Esto fue en la última reforma de la Constitución, que fue en 1994. Les digo que una parte de la doctrina, se los cuento nomás a título informativo, critica esto, porque dice que determinar la jerarquía de un tratado no es una cuestión de derecho constitucional, que es un tema de derecho internacional público, que nunca se tenían que haber puesto tratados con jerarquía constitucional. Bueno, más allá de las cuestiones de debate que ha dado, son importantes y se utilizan mucho a la hora incluso de interponer lo que se llama un amparo, que lo vimos en la última unidad de constitucional. Hay tratados que refieren a la salud, y en base a eso se pide una cobertura en un caso concreto en el cual peligra una vida. Bueno, tenemos, como les decía, los tratados estos internacionales son una fuente importante también para el derecho administrativo, sobre todo en lo que hace a un principio que debe existir en toda función administrativa, que es la legalidad. Nosotros ya vamos a ver que algunos de estos tratados establecen principios esenciales en materia tributaria, como por ejemplo, que ya lo vimos, que todo tributo tiene que surgir de ley, principio muy importante, el principio de debido defensa, que no se puede a nadie, por ejemplo, supónganse, a un funcionario, a un miembro de la administración, para aplicarle una sanción, primero hay que asegurarle el derecho de defensa. Esto es a través de lo que se llama un sumario. O sea que hay un montón de normas que derivan de estas fuentes. Ni qué decir la ley. La ley, en su sentido formal, es una fuente muy importante del derecho administrativo. Y les voy diciendo, vayan buscando, porque la vamos a usar, creo que ya le dije en la clase anterior, y la vamos a usar, ya la vamos a empezar a usar en la clase siguiente, no, en la subsiguiente. Bueno, en la otra también la podemos usar un poco, la ley 19.549. La ley 19.549 es la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Esta ley es muy importante y vamos a estudiarla en varios temas, que nos interesan. 19.549 es la ley. Y también hay un decreto que es el 1759 del año 1972, que también lo vamos a usar, decreto nacional. 1759 del año 1972. Bueno, y creo que habla de los reglamentos. Los reglamentos son una fuente importantísima del derecho administrativo. Acuérdense que estas normas jurídicas las dicta el Poder Ejecutivo.
¿Se acuerdan que vimos ya en la parte constitucional las especies de reglamento? ¿Se acuerdan que para, digamos, refrescar la idea, habíamos hablado de reglamentos autónomos, que los dicta el Ejecutivo sobre temas que son propios de él, o sea, que son propios por normativa constitucional, 19.549, sí. Reglamentos delegados, cuando el Congreso le transfiere una porción al Ejecutivo para que dicte normas que en realidad son en principio del Congreso. Hablamos de la necesidad y urgencia, que hoy día en la Constitución del 94 está previsto todo un trámite para su validación. Hablamos de, no sé si me falta uno, a ver, autónomos, de ejecución, de ejecución o reglamentarios para materializar o lograr que una ley realmente se cumpla, si falta algún aspecto que no sea de esencia de esa ley. Bueno, no hay duda de que los reglamentos son una fuente, yo diría prácticamente la fuente primordial de la función administrativa. Lo vamos a ver a lo largo de toda la parte administrativa. Por ejemplo, supónganse, cuando estudiemos una unidad de agente público, o funcionario público, todos los derechos, todos los deberes de los funcionarios están establecidos en un reglamento, suele llamarse estatuto, y ahí vemos ejemplos de reglamentos que son fuentes del derecho administrativo. En la facultad, por ejemplo, si se le quiere elaborar un sumario a un alumno, supóngase que a un alumno se le imputa una irregularidad, no se lo sanciona directamente. Primero se le asegura un derecho de defensa. ¿Por qué? Porque es de reglamento constitucional, siempre hay que asegurar el derecho de defensa. Y eso se hace a través de un sumario. Nosotros, por ejemplo, hemos participado en muchos sumarios alumnos en la facultad, porque como justo estamos en la rama de derecho administrativo, muchas veces la facultad nos ha dado participación, por ejemplo, en una época que estaba de titular de la cátedra, un profesor que ya falleció muy estudioso, que creo que les comenté ya que estudiaba mucho todos los días de su vida, el doctor Chede, a él nos nombraban instructor sumariante en los sumarios, que es como si fuera el juez, pero en sede administrativa. En realidad no es juez, porque está actuando en sede administrativa. Y entonces él me nombraba secretaria como si fuera secretaria de un juzgado. Y así hacíamos el sumario. Por ejemplo, una vez, les cuento, creo que ya les conté, o no, o lo cuento en administrativo, unos alumnos estaban tomando exámenes y unos alumnos, los profesores se retiraron un rato. Vieron que a veces uno cuando toma examen, llega un momento que uno, por más que le guste la materia y todo, se cansa. Llega un momento, supóngase que uno toma 3 horas y media sin parar, 4 horas de estar preguntando. Bueno, entonces uno, por el bien de los alumnos incluso, porque uno ya medio se embota y capaz que uno escucha una gansada que la escuchó al principio y lo perdonó, pero ya la escucha después de 4 horas y dice, un desastre su examen. Y uno después, cuando recapitula, dice, qué mal que estuve, no tuve parámetros de igualdad de exigir. Entonces uno a veces para un rato, pero para descansar unos minutos y seguir. Estos profesores pararon, pero ¿saben qué hicieron? Dejaron las actas en el escritorio. ¿Y qué pasó? Los que seguían, los que les tocaban después, los picarones, se pusieron la nota. ¿Entienden lo que hicieron? ¡Qué barbaridad! Los profesores se habían ido y estos dijeron, no, nos toca a nosotros ahora. Y si nos ponemos la nota, ¿qué se van a acordar los profesores? La verdad que les digo, las actas en general hay que llevárselas, no dejarlas a manos de cualquiera. Pero ¿qué pasó? Cuando, claro, esos alumnos que se pusieron la nota en el acta, y buena nota, no la tenían en la libreta porque no le habían tomado. Vieron que a veces ustedes pueden rendir sin la libreta y uno después le agregan la nota. Cuando en la facultad les quisieron poner la nota, advirtieron que las letras no eran de ningún profesor. El que pasaba las notas dijo, pero esta no era la... Y lo llamaron a los profesores y ahí se descubrió que se habían agregado las notas. No sé si eran 3 o 4. Para aplicar una sanción se hizo un sumario, se lo llamó, se hizo pericial caligráfica para acreditar que era la letra de los alumnos. Que eso se hace, se pide un cuerpo de escritura a los alumnos y se comparan. Que ahí me acuerdo que el perito calígrafo me decía que aunque uno firme con izquierda o firme con
con la boca, dice que hay rasgos que son inequívocos de cada persona. Vieron que hay gente que dice, firmé con la izquierda, nunca van a descubrir que es mi firma. Me decía el perito calígrafo que hay rasgos que es como que los hace el cerebro, hagamos con lo que lo hagamos. Bueno, no sé cómo llegué a los rasgos ni nada de todo el tema. Estábamos con las fuentes. Bueno, creo que con esto terminamos la unidad esta. Cualquier duda me preguntan. La ley era la 19.549. Veo que no preguntan nada por acá. Ahora, la próxima clase vamos a ver lo de persona y vamos a ver la organización administrativa. Si pueden, ya traigan la ley 19.549, que la bajan de cualquier... vieron que pone número de ley, está Infoley y la bajan. Hay una muy buena comentada que la usamos en Derecho. No hace falta que la compren, pero muy, muy buena. Que es como la Biblia para los que estudian administrativo. Y una vez un curso de posgrado en Buenos Aires, y para mi sorpresa, todos los que habían estudiado en UBA ni la conocían. Mirá, esta ley de Hutchinson comentada. Yo decía, che, pero qué bárbaro. La verdad que UNR, el nivel de enseñanza es muy bueno. No lo digo por pertenecer a UNR, pero comparado con otras, bueno, las relaciones interorgánicas entre órganos del mismo sujeto. Interorgánica. A ver, interorgánicas. Dos organismos de una misma persona jurídica, interorgánicas. Sí. Interorgánicas e interadministrativas. ¿Qué lío que me hice con la interorgánica e interadministrativa? Ya se ve que tengo un quilombo en el cerebro. Las interadministrativas se entablan entre personas distintas. Interadministrativas. Acuérdense que para el derecho, la persona es un ente, no solo la humana. Hablamos de persona en el sentido jurídico, que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. En cambio, las interorgánicas, ¿saben lo que pasa? Que no hay duda de que el nombre, yo no sé para qué hicieron la especie de relaciones, pero en realidad, claro, porque lo que quieren es significar que el derecho administrativo no solamente regula relaciones entre entes distintos, sino también relaciones dentro de un mismo ente. Eso es lo que se quiere hacer. De ahí los nombres. No muy felices desde mi punto de vista, pero bueno, no los vamos a estar criticando, ya parezco criticar la doctrina porque me hice ensalada hoy, ¿no es cierto? Porque claro, al decir interorgánica, lo que se quiere significar es que es entre organismos de un mismo órgano. ¿Se entiende lo que digo? Porque, por ejemplo, llevando a la persona humana, como les decía, la relación entre hígado y estómago, cuando como mucho. Entonces, claro, al decir interorgánica se podría tomar como órganos en vez de organismos, pero en realidad es así. Las interadministrativas se dan entre sujetos públicos independientes y la interorgánica entre organismos de una misma persona. Y ahora voy a ir a buscar el tomo de Manejó, que lo tengo ahí para verificarlo. Porque ya me hice tanta ensalada con interorgánica e interadministrativa y la próxima clase lo confirmo. No vaya a ser que esté yo enredada con los dos. No es muy feliz para mí los vocablos, pero bueno, en definitiva lo que se quiere significar es que el derecho administrativo regula todas las relaciones entre la administración y particulares, todas las relaciones entre distintos sujetos públicos, que ya vamos a ver que hay un montón y que cada año hay más, porque siempre se crean nuevos entes y con lindas siglas y con lindos sueldos también, todos los años, y las relaciones adentro de cada ente, ¿sí? De ahí los nombres de interorgánica e interadministrativa. Bueno, espero no haber hecho mucho ensalada con interorgánica e interadministrativa, pensar que es una pavada del concepto, pero puede dar lugar a un montón de lío. Y puede haber suspicacias más si hacemos exámenes múltiple choice, Si le ponemos que... ¿Cómo se llama la relación entre dos sujetos públicos independientes? Interorgánicas, interadministrativas, interestelares, interdulce de leche, y tienen que elegir. Así que no. Yo la verdad que no pondría esta para no hacer lío. Hasta yo estaría temblando. Bueno,
Bueno, nos vemos en la próxima clase, ¿sí? ¿Alguna duda más? Aparte de las interorgánicas interadministrativas. No, bueno. Bueno, que vaya todo bien, ¿eh? Así que hoy el día del profesor universitario, vamos a ver si mi marido hoy a la mañana no se acordó, ¿eh? Hoy se va a armar lío en casa, ¿eh? Esta noche, si no me espera con un buen champancito, el jueves, sí, vemos las 7 y vemos bien la interorgánica interadministrativa. Pues ya me dejaron con esto mal, che. Mal. ¿Le puedo preguntar algo de otra unidad? Sí. Es simple, es una duda que me entra. La persona jurídica pública estatal Sí, y no estatal. La Iglesia Católica, sí. no estatal. No estatal porque, digamos, para que Porque sea tengo notado que sale del artículo 2 de la Constitución, sí, como que es estatal. claro. No, porque el artículo 2 lo que dice es que la sostiene, ¿viste? Pero no dice que integra el Estado, ¿entendés? Al sostenerla es como que la ayuda, ¿eh? Es como yo misma la sostengo, ¿entendés? Me llegan a escuchar a mi hija. Esta grabación la vamos a sacar todo entre interorgánica, interadministrativa y lo que digo Vamos ahora. recortando. El sostenimiento quiere decir una ayuda que puede ser moral o también económica, ¿eh? Pero es persona jurídica pública, pero no estatal. Es pública porque lo dice el Código Civil también, ¿eh? Que es pública. La Iglesia Católica tiene un estatus de privilegio respecto de las otras. Las otras no. Sí. Mañana me levanto y digo, vi la luz y hago una iglesia nueva. Por más que vaya a hablar a Fernández y al legislativo, no me la van a dar pública, ¿eh? Sí. Viste que yo el martes te había preguntado lo mismo del que me costaba mucho cuando era estatal o no, y algo que hace la diferencia es el tema de la integración del capital. O sea, si es del patrimonio del Estado, es estatal, Sí. y si no es no estatal. Bueno, la iglesia justamente no tiene patrimonio del Estado. Claro. En No es realidad, una plaza, poner. ese es otro criterio. En realidad hay varios. Se habla del interés, se habla de si tiene o no poder, ¿no es cierto?, en la pública, pero uno de los criterios para decir si es estatal también es ese, ¿viste? Si en su patrimonio se integra con fondos del Estado, en todo o en parte, ¿entendés? Entonces algunos dicen que si en su patrimonio se integra con fondos del Estado, sería persona jurídica pública estatal. De todas formas les digo, no le voy a decir que como interorgánico interadministrativo, pero es bastante complicado a veces, por ejemplo, si ustedes leen autores como Casañe, te hace una ensalada, es un buen autor y es un capo, ¿no es cierto? Pero claro, como se habla de pública, para determinar qué es público, después para determinar qué es estatal y qué no es estatal, hay distintos criterios. Pero la Iglesia Católica no es persona pública, pero no es estatal, ¿sí? ¿No? Está bueno, profesor, no se me ocurría analizar esas cosas, por ejemplo, y ahora que estudié, me parece que está bueno como para prestar atención, o sea, adquirí conocimientos. Claro, sí, ¿no? Y aparte les digo, el día de mañana, pues, viéndolo utilitariamente, ustedes tienen que analizar bien qué es un ente para ver cómo se van a manejar, ¿eh? No es lo mismo, quizás el procedimiento a seguir ante una persona pública determinada que ante otra estatal. Y entonces, como va a variar el procedimiento, van a variar sus escritos, ante quién presentarlo, cómo. Si ustedes tienen que, por ejemplo, impugnar un acto, que eso lo vamos a ver. Por eso les digo, administrativo es reaburrido, seguro que no les va a gustar, pero sin embargo es una rama que para el ejercicio profesional es muy importante. Incluso después tiene otra materia, práctica profesional, donde van a aplicar todo lo que se ve acá, que parece tan aburrido. Bueno, dice, hoy fue mi primer día de conexión. Sí, en el aula virtual están todas las apuntes, léanlo siempre, porque vieron recién interorgánica interadministrativa, ahí pueden leer, ahí están las ideas básicas. Lo que me preguntan siempre es si es suficiente. Vieron que ustedes del lado utilitarista, basta con esto, yo lo que les digo, los libros no muerden, por ahí un libro, si le abren un libro no les va a cortar la mano, para adquirir más léxico jurídico y estudiar, viene bien. Pero siempre guíense primero por eso, porque eso lo hicimos entre toda la cátedra. O sea que ahí está lo mínimo para saber, porque lo hemos
estas unidades se hicieron con revisión de todos los profesores de la cátedra. Ahí pueden ver entonces un panorama general de la materia, y lo hicimos este año porque como no podían llegar a las bibliotecas ni a clases presenciales, así que bueno, mi acreedor me está llamando de nuevo. Los dejo, ¿sí? Los dejo así ya. Bueno, que vaya bien, nos vemos la próxima clase, ¿sí? Chao, profe, buen fin de semana. Miren Intraorgánica Interadministrativa, ahora lo voy a ver por el tomo de Manienhoff, no por el apunte. Chao, chao.